Vamos a iniciar, nos encontramos en el sur de la ciudad, muy cerca del Pedregal de San Ángel, ¿no? Donde un territorio que hace muchos años estuvo ocupado por los tepanecas, a los cuales posteriormente le cobraron tributo a los mexicas para establecerse. Entonces, esta zona nos estamos refiriendo a lo que sería un espacio que era el enlace entre San Ángel y Coyoacán, que así se determinó también en la época de Hernán Cortés, y es un lugar que nos dicen las fuentes que tiene una tradición y una historia de 2000 años, porque ya hubo presencia mesoamericana justamente en estos lugares. Entonces nos vamos a ubicar ahorita sobre Insurgente Sur, Eje 10, Copilco, que era la bajada del río Magdalena, que como bien sabemos viene desde las montañas, formando parte de ese fluido de los dinamos. Entonces vamos a llegar justamente a este entronque y escondidito, así como en una cuchillita, inicia una de las avenidas más bonitas, no nada más del sur de la ciudad, sino de México, y nos estamos refiriendo a lo que es al Paseo del Río, que, como vamos a ver más adelante, forma cauce del río Magdalena. Entonces vamos a ubicarnos, vamos a bajar rápidamente, y este es el trayecto que vamos a hacer de forma virtual, lo estamos colocando justamente, y curiosamente en unas oficinas de la Comisión de Aguas, ahí frente, muy cerca donde estaba antes la cava, y vamos a visualizar cómo nos vamos a ir ingresando lo que es más hacia el oriente, lo que es hacia Coyoacán, que muy cerca de aquí era el Camino Real que comunicaba lo que es a San Ángel. Esa franja que vemos en dos carriles que van en forma paralela es hoy en día la avenida Paseo del Río, el antiguo cauce del río Magdalena. Entonces vamos a caminar ahí por ver algunas joyas arquitectónicas, puentes antiguos de piedra donde se colocaban típicamente los carmelitas, aprovechando la caída del agua. Vamos a cruzar lo que es Miguel Ángel de Quevedo para llegar a otro parque muy bonito y llegar a la calle Arenal, que es la que llegaba y comunicaba al pueblo de San Ángel hacia la calle Real, que es donde se encuentra la iglesia de Panzacola, la calle de Francisco Sosa, que como bien sabemos es la que nos lleva directamente al exconvento de San Juan Bautista, también fundado por los dominicos. Este es el pequeño recorrido, recordar que es solo una propuesta de lo que podemos hacer caminando. Chimalistac es un triángulo, así se ha llamado, que limita al norte por Miguel Ángel de Quevedo, al oeste por Insurgente Sur, lo que corresponde al sureste por el Paseo del Río, lo que conecta con el Eje 10 y Miguel Ángel de Quevedo. Actualmente son 24 manzanas y se tienen registros que hay poco más de 300 casas. Un lugar verde como lo que estamos viendo, de los cuales hay 4 lugares muy espaciosos, que serían estos parques como la Bombilla, el Paseo del Río, el Camellón del Río Chico y lo que es la Plaza de San Luis Potosí. Pero ¿qué significa Chimalistac? Es uno de los pocos lugares, ¿no? Así como Coyoacán y San Ángel, que todavía retoman su nombre mesoamericano, que significa escudo blanco. Entonces, podemos ver aquí parte de la iconografía, parte de estos glifos, y tenemos por un lado lo que es, aquí me adelanté tantito, vamos a regresarnos, nada más para tener la definición etimológica. Tenemos que significa escudo blanco. Entonces es lo que vamos a referenciar. Recordar que muchos de los nombres náhuatl es lo que hoy en día nos identifican y nos marcan lo que es la referencia. Escudo blanco, que es lo que significaría Chimalistac. Chimali significa escudo e Istac significa blanco. Hay otras aportaciones de otros historiadores que le dan otro sentido, otros significados, lo que es a la palabra Chimalistac. Pero dentro de esta referencia, dentro de este viaje histórico que es muy largo, vamos a mencionar algo que uno de los grandes caciques de Chimalistac, que dependía de Coyoacán, Cuaupopoca, se dice que en los huertos de Chimalistac ahí se recibió y se atendió lo que fue a Hernán Cortés. Entonces tenemos la referencia en Coyoacán, que fue el primer ayuntamiento, después de que el Templo Mayor, lo que es México Tenochtitlan, quedara sitiado. Como bien sabemos, la capital de la Nueva España fue fundado al sur de la ciudad. Desde ahí Hernán Cortés empezó a manejar, a tejer y toda su conquista hacia el sureste. Desde ahí se empezaron a formar lo que son los cabildos, toda esa jerarquía, toda esa clase social para empezar a controlar a la Nueva España. Y Chimalistac era uno de los lugares que
formaban parte de esta extensión territorial. Entonces tiene gran importancia, ¿por qué? Porque además de esa época mesoamericana, aquí los primeros rasgos, esos primeros temas de querer ser una ciudad boscosa, que se aprovechara justamente de la naturaleza, tierras fértiles, lo tenemos justamente en Chimalistac. Entonces, cuando llegamos a esa parte de Insurgentes, que nos metemos caminando por el Paseo del Río, nos invita a una de las calles empedradas. Cabe señalar que dentro de los rescates, para que una calle sea original, debe de permanecer lo que es su empedrado, con la tierra, con el adobe, con esa argamasa que los conformaba. Hay algunos lugares que las restauraciones no se han llevado de forma adecuada y en algunos tramos han colocado lo que es concreto. Pero esta avenida Paseo del Río, sí, si ustedes toman su auto, caminan, sí podemos ver que todavía se conforma lo original de este paso, lo que es el empedrado con los materiales originales, aún restaurándolos, se debe de conservar lo que es este camino. Entonces vamos a ir caminando justamente por aquí y realmente lo que hace atractivo, lo que hace placentero este recorrido es imaginarnos cómo el agua bajaba por este lugar. Muy arriba estaban los batanes donde se procesaba y se fabricaban esas telas de algodón aprovechando la caída del río Magdalena, o también llamado río Tlatlitlic. Ese era el nombre original, el nombre mesoamericano, pero a medida que vamos pasando podemos ver todavía cómo la naturaleza está aquí presente. Cabe señalar que en este lugar que había estos huertos de los carmelitas que llegó a haber hasta 14,000 árboles. Se dice que las peras más ricas de la Nueva España estaban justamente aquí en San Ángel. Y la primera gran sorpresa, el primer elemento arquitectónico que nos regala de siglo XVII es el puente del púlpito. Púlpito, así como lo que vemos en la iglesia, donde se colocan los religiosos a dar su palabra. Y ahorita vamos a ver por qué se llama púlpito. Entonces aquí estamos en Paseo del Río, entre Río Chico y la calle de Victoria. De siglo XVII, sabemos que es una obra de los carmelitas, pero muy probablemente aquel que edificó y empezó a trazar lo que es todo el exconvento, Andrés de San Miguel. Por aquí pasaba el río Magdalena y el material con el cual está construido es de cantera, y también vemos algunas partes espaciosas, lo que son las dovelas que están fabricadas en tabique, y sobre todo por la presencia de esos materiales tenemos lo que es la piedra de río. Aquí los frailes fueron a este puente para practicar la oración. Entonces aprovechaban que era un río caudaloso, que venía con gran fuerza para poder pregonar, y se colocaban en uno de los extremos que ahorita vamos a tomar, que es justamente el púlpito, simulando lo que podemos ver hoy en día en las iglesias. Entonces, ahorita que estemos del otro lado, ahorita de forma simbólica, cruzamos lo que es el río, vamos a subir estos 4 o 5 escalones, podemos ver cantera, podemos ver muy claramente lo que es el ladrillo y sobre todo lo que es la piedra de río. Ahorita que bajemos, nos vamos a situar rápidamente en lo que es este púlpito, ya que la mejor forma de practicar para los carmelitas en esta zona de la ciudad era que su voz tenía que sonar y escucharse más fuerte que el ruido del agua. Ese es el púlpito. Ahorita nos vamos a colocar ahí y vamos a escuchar el agua. Así se estaría escuchando el agua bajando del río Magdalena. Pues imagínense, traten de emular y de ponerse en lugar de los carmelitas, y tenían que pregonar, tenían que orar desde aquí, y esa era su gran prueba, su gran práctica. Sus voces tenían que ser más fuertes que el ruido feroz de esta agua que venía bajando desde el río Magdalena. ¿Por qué? Porque aquí tenían que aplicar algo muy en serio, tenían que dejar ser tímidos, recordar que estaban enclaustrados, todo ese tema que sabemos que se vivía en los conventos. Y esto nos regala Chimalistac, ¿no? La naturaleza, muchos esfuerzos de la propia comunidad para mantener verde su camellón. Este gatito aquí nos regala una muy bonita estampa de lo que es el paisaje urbano y cómo convive la naturaleza justamente en este lugar. Entonces tenían que hablar con vigor, y con esto muy probablemente se les quitaba la timidez. Continuando por este río, por este cauce, ahorita vamos a continuar todavía, encontraríamos otro par de puentes de piedra que son un rescate
de lo que hay aquí justamente en Chimalistac. Hay un gran inventario en esta zona, catalogado por lo que es por el INAH, en el cual hay 29 monumentos históricos perfectamente catalogados por el INAH. Ha habido un esfuerzo de la comunidad y de la misma Institución Nacional de Antropología e Historia para que todo este patrimonio intangible, para que todo lo que estamos viendo, la historia y la arquitectura se pueda preservar, conservar y también difundir. ¿Para qué? Para que los que venimos de fuera también tengamos ese respeto y poder convivir armoniosamente con todo el entorno. Cabe señalar, y por experiencias propias, sé cómo han batallado para que este lugar esté en las mejores condiciones, sobre todo porque es un recurso histórico. Desgraciadamente no se puede fraccionar, es mucho paso porque es un lugar donde le pueden recortar desde Insurgentes hacia Miguel Ángel de Quevedo y hacia Avenida Universidad. Entonces mucha gente pasa por ahí y pues desgraciadamente en algunos casos pues existe la gente malandrina que de una u otra forma daña lo que es el patrimonio. Pero bueno, eso sucede en todas las comunidades, pero bueno, gracias a la comunidad, gracias a los comités de vecinos, han podido hacer que estos esfuerzos puedan hacerse realidad. Y continuando por este paseo del río, vamos a continuar por este camino y vamos a llegar a otro de los puentes. Otro de los puentes, cabe señalar que ahorita con las lluvias, la verdad, toda la naturaleza luce maravillosa, se presta mucho para hacer algunas campañas, algunas sesiones de fotografía. Y en lo que a mí respecta, me tocó ver aquí un grupo, un trío de banda norteña, que se llaman Los Norteños del Sur, e inclusive les pregunté su nombre, y ellos toman estos lugares para sus locaciones naturales. Y estamos hablando en segundo término en el puente El Camello. Aquí nos encontramos en lo que es el cruce de Paseo del Río con Esquina del Carmen. Vean cómo están colgando ahí las ropas. Ahorita vamos a ver un grupo de fotógrafos, camarógrafos, y ahorita de forma diagonal vamos a ver lo que son estos personajes aprovechando el lugar para hacer las sesiones de fotos. Este puente también es del siglo XVII, que también posiblemente el diseño haya sido a cargo de Fray Andrés de San Miguel, encargado cuando uno visita el convento del Carmen, que no era el más importante, dicho de paso. San Ángel se fundó con los dominicos allá en San Jacinto. Sin embargo, San Jacinto poco a poco perdió protagonismo e importancia en la zona y los carmelitas descalzo empezaron a tomar mayor importancia en la comunidad. Tan es así que la gente ya no tomaba como referencia a los dominicos de San Jacinto, sino más bien a los carmelitas de San Ángel. Entonces, Fray Andrés fue de los grandes constructores que después sería invitado también para edificar lo que es el ex convento de Coajimalpa, allá en el desierto de los Leones. Este puente, como bien vimos anteriormente, cruza el río Magdalena y está hecho igual de piedra de río, cantera y tabique. Tiene solo un ojo y en los antepechos están terminados en punta. Aquí no tenemos un púlpito. Es por ello que podemos ver cómo el trazo, cómo la entrada abre y cómo justamente del otro extremo también estaría esa parte. Entonces aquí vamos a esperar que los norteños del sur acaben de hacer su sesión para poder cruzar el río. No se sabe el origen, de acuerdo a estudios que se han documentado dentro de la misma comunidad, cuál es el origen del nombre del camello. Es una información que hasta el momento podemos desconocer. De hecho, el puente más popular, más común, que la gente tiene mayor referencia, es el del Púlpito. Zona residencial, cabe decirlo, también se ha batallado mucho para que el uso de suelo no cambie, simplemente respetar el uso de suelo original, que es totalmente habitacional. Cabe señalar que México, la Ciudad de México, como bien sabemos, era la isla, lo que conocemos hoy como el centro histórico. La gente adinerada que quería salir de la Ciudad de México, en algunas veces para evitar las lluvias y en otras para pasar fines de semana, lo que hacía era construir casas de descanso en el sur de la ciudad. Es por ello que ejemplos muy claros podemos visualizar actualmente en Coyoacán, en San Ángel, en Tlalpan y obviamente aquí en Chimalistac.
Entonces la gente, a través de esas vías de comunicación que se iban trazando, los famosos trenes de mula y luego los eléctricos, este era un paso obligado para la gente de la Nueva España. Se dice que las peras más ricas en toda la Nueva España se daban justamente aquí en el Paseo del Río, en el río Magdalena. La gente venía a estos lugares a pasar de campo, tenemos referencias históricas donde venían a pasar un día totalmente conviviendo con la naturaleza. Y qué mejor que en uno de los 43 ríos que se encuentran en el Valle de México. Recordar que este valle, conformado por 5 lagos, muchos de ellos, la mayoría, nacen en las montañas, es una cuenca endorreica, es decir, que los ríos no desembocan en el mar, se quedan totalmente en lo que eran los 5 lagos: Xochimilco, Chalco, Texcoco, Xaltocan y Zumpango. 100 montañas llegó a tener el Valle de México. Y aquí estamos llegando al tercer puente, que se llama el puente de Oxtopulco. Aquí no estamos igual en el Paseo del Río, entre Secreto, porque de aquí está muy cerca lo que es la capilla y la ermita de los Secretos, y el Callejón del Huerto. Todo esto debidamente catalogado por el INA. De igual forma, la misma época corresponde a una edificación de siglo XVII, también a cargo de Fray Andrés de San Miguel. La presa más grande de las construcciones, ahorita vamos a ver una foto más alejada, podemos ver los arcos, la estructura es más grande que los otros dos ríos, ¿no? Y la presa es de la más grande de las construcciones hidráulicas carmelitas. Aquí podemos ver el camino es más alto, si se fijan arquitectónicamente tiene otro sentido. Y aquí justamente se formaba una cascada, de cual el río Magdalena a través de esos arcos bajaba, entonces es por eso que se formaba una pequeña cascada. De igual forma está hecho de piedra de río, cantera y el tabique. Ahí podemos ver unas estaciones del bombeo en la Ciudad de México, nada más como dato. En Ciudad de México hay 1,500 estaciones de bombeo como lo que acabamos de ver. Se tiene identificado que el 70% del agua potable proviene del subsuelo. Recordar que el Valle de México está conformado por manantiales, el manto acuífero, todavía tenemos mucha de esa riqueza del agua de los lagos y sobre todo de estos ríos. Este es el tercer puente, el puente de Oxtopulco. Y vamos a seguir caminando por este Paseo del Río. Es donde regala una de las fotos más bonitas. Aquí es muy común ver, sobre todo a las quinceañeras o a las novias, tomarse fotos. Vean cómo tenemos los arcos más altos. Aquí es donde se formaba la pequeña cascada del agua del río Magdalena, bajo los arcos que estaríamos ubicándonos ahí. Continuando por esta calle, podemos tomar varias decisiones. Una, si continuamos derecho, llegaríamos a Miguel Ángel de Quevedo, pero parte interesante de ese recorrido, que aparentemente ya no tiene ningún atractivo, estaríamos caminando y colindando con lo que es la barda perimetral del Huerto Carmelita, o tomar hacia el lado izquierdo para tomar una de las calles más interesantes, la del Secreto, para llegar justamente a la Capilla de los Secretos. Aquí hay una imagen, parte de una litografía de la época de José María Velasco. Esto lo vamos a ver más adelante, ya en el puente de Panzacola, pero aquí tenemos la representación del río. Cabe señalar que puede ser un cuestionamiento de por qué está aquí en el cauce estos mosaicos, estas talaveras. Simplemente es para dar continuidad que lo que estamos viendo aquí, ¿dónde desembocaría? Esta imagen es muy típica, muy famosa, inclusive hay unas reproducciones de muy buena manufactura en el Museo Sumaya sobre cómo se vivía en el sur de la Ciudad de México. Entonces, ahorita nada más vamos a capturar y remembrar lo que es esa imagen para compararla más adelante. Entonces, vamos a caminar aquí por sus calles empedradas. Cabe señalar que hoy en día hay un par de fuentes que no son originales de la época. Simplemente los vecinos, mediante esfuerzos particulares, colocaron un par de fuentes muy bonitas. Una de ellas, que es la que vamos a ver ahorita, en la Plaza de los Arcángeles, que justamente llegaría a uno de los extremos de Insurgentes. No nos vamos a anticipar, simplemente vamos a seguir caminando por este lugar para llegar a lo que es a la Ermita de los Secretos. Cabe señalar que hoy en día está en restauración, producto también del esfuerzo de la comunidad y de los esfuerzos privados de la gente que vive aquí,
Pero es muy similar si alguien ha ido al desierto de los leones y ha ido a la misma capilla de los secretos. Aquí hay un efecto auditivo. Está arquitectónicamente construido que esa bóveda pueda comunicar los sonidos de un extremo a otro, simplemente haciendo secretos, colocándose en una de las esquinas y se estaría escuchando perfectamente. Recordar que los votos de silencio de los monjes consistían en eso, en no hablar. Entonces, es por ello que aquí se colocaban en las esquinas para poderse hablar entre ellos. Esta obra, esta ermita de los secretos, fue construida por los carmelitas descalzos en 1620, es decir, en la primera parte del siglo XVII. Fue un lugar donde estos frailes se retiraron en soledad. Cabe señalar que en los claustros y en estos lugares a veces pasaban periodos de hasta 15 días sin poder hablar. Entonces lo más que hacían era colocarse en las esquinas y poder platicar. Todo esto ocasionaba un ambiente de una vida eremítica siguiendo los consejos de sus fundadores. Esta pequeña capilla, esta ermita, está dedicada a Nuestra Señora de Dolores. Las paredes, cuando se visualizan arquitectónicamente, se dice que son paredes macizas y tenemos dos abiertas. Ahí podemos ver parte de la base de esta gran cruz. Hay una cámara y hay una cruz muy sencilla y muy digna de esta capilla. Esa bóveda, que es lo que estamos viendo ahorita recorriendo rápidamente, es lo que produce el fenómeno acústico, que hace que las palabras que las susurramos, como lo que estoy diciendo ahorita, desde un extremo se escuchen perfectamente, muy claras. Entonces, esta como diagonal, como crucecito de Chimalistac, nos va permitiendo conocer el resto de la colonia. Cabe señalar que también esfuerzos propios individuales de la señalética, de las placas, fueron gente de aquí del mismo barrio que se encargaron de poner en las principales calles el nombre de la misma y lo acontecido. Es aquí donde cerca de 14,000 árboles en esta calle del Huerto, como vemos, Perón, Membrillo, Manzana, Tejocote, Durazno. Muchos de estos árboles no se conocían en México, fueron traídos por los europeos. Recordar que en Coyoacán, en Francisco Sosa, donde está la Casa de los Naranjos, ahí se plantaron los primeros naranjos y limones en la Nueva España, producto de lo que trajeron los europeos. Y recordar también que muy cerca de aquí, las huestes de Cortés, para celebrar el triunfo contra los mexicas, se prepararon las primeras carnitas. En Chimalixtac es jugar con las vistas, recorrer un pueblo apacible. Cabe señalar que el respeto es muy importante, digo, no es una zona turística, el cual se puede ir así en gran magnitud. Sin embargo, con respeto y con orden podemos realizar este tipo de ejercicios. Entonces vamos a caminar rápidamente para llegar a una de las fuentes y nos vamos a parar justamente en uno de los entronques y aquí estaríamos en dos momentos decisivos para ver cuáles de las dos fuentes podemos visitar. Ahorita vamos a continuar hacia la calle de Pimentel para conocer una de las fuentes, pero si nos paramos aquí, justamente hacia Rafael Checa, ahí estaríamos viendo otra fuente. Entonces yo los invito a caminar y justamente a disfrutar de la misma naturaleza en este barrio que todavía la gente respeta, la gente cuida, todavía se mantiene ese México rural de buen nivel en lo que sería México. Aquí estamos en un territorio escondido, a pesar que la urbanización está muy cerca, Insurgentes, Miguel Ángel de Quevedo, realmente cuando uno hace aquí la caminata, deja de escuchar ruidos. Es un recorrido totalmente apacible y silencioso. A medida que nos vamos orillando un poquito a esas grandes vialidades, va cambiando la sensación. Entonces, al menos por unos momentos podemos disfrutar de Chimalistac, sobre todo este ejercicio de relajación en este lugar. Entonces vamos a ir caminando. Aquí estamos llegando a la fuente en la calle de Pimentel. Y ahorita nos vamos a sorprender porque justamente del lado izquierdo vamos a ver la reja. Cada quien tiene su acceso. Podemos ver el señor, un vecino que está ahí, tiene llave, abre su reja y él tiene el acceso. En algunos, esta es una de las dos cerradas, de los dos accesos que están totalmente cerrados. Entonces vamos a darle una pequeña vuelta a esta glorieta, a esta pequeña plaza, y ahorita vamos a visualizar rápidamente
lo que estaríamos viendo del lado derecho, que es simplemente la avenida Insurgentes. Aquí estaríamos muy cerca del Lumen, la parte del restaurante Gustavo Rafaelo, de las agencias de autos, de la Nissan, de la Mazda. Entonces justamente estaríamos en este sector. Y fuentes de cantera, y es muy bonito, bien interesante, que siempre, al menos las veces que yo he tenido la oportunidad de ir a Chimalistac, siempre las veo prendidas. Entonces, mucho del mantenimiento, mucho de la seguridad, muchos de los esfuerzos son propios. Como bien dije, son esfuerzos de la misma comunidad para preservar, ya que existe en la Constitución todos estos patrimonios culturales e históricos de México. Por constitución y por declaratoria, el gobierno debe de protegerlos. Muchas veces los esfuerzos son privados, para los cuales se logra obtener estos ejercicios. Chimalistac también es un lugar que atrajo a muchos historiadores, músicos, escritores. Se dice que aquí tuvo su hogar Rufino Tamayo, también Héctor Salazar. En su momento también es vecino, de ahí fue Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska. También es sede y inspiración de películas. La primera película parlante, no muda, Santa, que vamos a ver casi al final. Bueno, en un momento más cuando visitemos donde estuvo el antiguo cementerio de Chimalistac. Y hoy en día podemos ubicar la plaza de Federico Gamboa. Aquí tenemos un nicho, todavía tenemos algunos colores de esa época. Entonces vean la reja y ahí tenemos lo que es Insurgentes. Pues por algún momento nos olvidamos de ese ruido. También aquí en Chimalistac se empezó a fraccionar después de esos primeros años de la colonia. Entonces los carmelitas, tenemos el fechamiento que por ahí de 1850, 1856 para ser exacto, los carmelitas empezaron a fraccionar lo que son estas tierras cuando Felipe Casildo y quitaron los terrenos de la orden, aprovechando el ambiente antirreligioso de la época. Recordar que las leyes de reforma en esas épocas estaba la expropiación de los bienes eclesiásticos, ya venían anunciándonos tiempo después, no con tal certeza, pero sí lo que sería consecuencia principios del siglo pasado, lo que es una guerra cristera. Es decir, que ese México ya quería olvidar un poco lo que es todo el tema religioso, y es a consecuencia de eso que se dieron los derechos al doctor Mariano Gálvez, amigo de los carmelitas, para que planeara y empezaran a desarrollar y a visualizar las tierras a la iglesia. En 1906 se fraccionó la colonia, ¿no? 40 años después de esos ejercicios, y como vemos, y como estamos visualizando rápidamente en estas calles, pues son casas que se catalogan como cómodas y elegantes, casas de relajación, casas de fines de semana. Y con esto dio lugar a la colonia residencial La Huerta del Carmen. Esta información la conocemos gracias a un historiador, Fernández del Castillo. Todo esto que se está comentando está debidamente documentado, así como los 2000 años de importancia histórica en todas las fases de la historia de México, prehispánico, el mesoamericano, mejor dicho, la etapa colonial y sobre todo la etapa moderna. También Chimalistac, al igual que San Ángel, ha sido sede y eventos de guerras, ¿no? Sabemos que en la independencia, más aún en la intervención de Estados Unidos en 1847, muy lejos de aquí, esa noche donde llovía, se oían los cañonazos, lo que es ahí en Padierna, que luego bajaron a la plaza de San Jacinto y tomaron por algunos meses lo que fue la Casa del Risco, la casa de Isidro Fabela. Son algunos de los acontecimientos que posteriormente la historia nos diría que llegarían a habitar lo que es y a tratar de conseguir esa victoria en el exconvento de Churubusco. Y uno de los episodios, no podemos dejar de olvidar, más amargos para la historia de México, fue cuando los estadounidenses tomaron la bandera de las barras y las estrellas y la colocaron en Palacio Nacional. Pues ese evento se originó justamente en estos lugares. Y aquí estamos en otra de las fuentes. Vamos a escuchar el agua para imaginarnos que estamos ahí.
la fuente en el huerto, que estamos viendo aquí, agua, tierra y lava, es lo que formarían en estos lugares. El significado que estaríamos tomando, muy interesante desde la época mesoamericana, es Coyoacán y San Ángel. Se dicen que muchos de los ídolos, muchas de las piedras de sacrificio, esa piedra, esa roca volcánica que se formó con la erupción del Xitle, era obtenida desde San Ángel. Y se dice que los maestros, quienes tallaban esas piedras para los mexicas, era la gente de Coyoacán. Entonces, Coyoacán y San Ángel siempre han sido pueblos hermanos. Pudo haberse llamado la alcaldía de San Ángel, pero como bien sabemos, por el acontecimiento de Álvaro Obregón, muy cerca de aquí, que no forma parte de nuestra ruta, ahí en el monumento de Álvaro Obregón, muy cerca de la Bombilla, el atentado a Álvaro Obregón, justamente producto de esa guerra cristera. Aquí estamos en lo que es la calle del Carmen, y es por ello que hoy en día la demarcación tiene el nombre de Álvaro Obregón. Si no hubiera sido el suceso del general Obregón, posiblemente la alcaldía se hubiera llamado San Ángel. Entonces aquí es donde estamos viendo y resurgiendo lo que es estos terrenos, cómo formaban parte de estas grandes huertas y esas bardas de piedra altas. Muchas de las casas todavía están construidas con roca volcánica. Es un verdadero placer caminar y conocer algunas que todavía están construidas bajo este material. 74.5 hectáreas es lo que conformaría el triángulo de Chimalistac. Y como bien comentamos, con colaboración de Lina, se han protegido los monumentos históricos. Los 3 puentes que estamos viendo ahorita, la Capilla de los Secretos, y vamos a seguir caminando hacia el sur, hacia Miguel Ángel de Quevedo. Estaríamos orientados hacia ese extremo, lo que es Copilco, lo que era el cauce del río, y vamos a continuar, y aquí podemos ver la barda perimetral carmelita. Cabe señalar que hay estudios, lo que estamos viendo de composición todavía tiene rasgos originales, se utilizaba lo que era el huevo, la llama del huevo para hacer una argamasa. Si hoy en día nos damos a la tarea de rascarle, todavía puede salir polvito. Entonces, este muro que estamos viendo ahorita muy de cerca y que nos vamos a ir alejando, tiene ciertas inclinaciones. Este muro es totalmente original. De hecho, se está peleando y buscando algunos esfuerzos para que se intervenga por parte de Lina, porque en algún momento puede colapsar, sobre todo que no está intervenido. Recordar que todo bien, todo patrimonio, cuando se intervienen y se le logra colocar cemento en las piedras, se le ponen unas piedras chiquitas y eso se le llama el rajueleo. Lo hemos visto en edificaciones, en zonas arqueológicas, en iglesias, en fuertes, y esta barda no está rajueleada, por lo cual significa que no tiene todavía una intervención, pero esperemos que pronto lo pueda tener para que pueda resurgirse. Muy cerca de aquí hay unas oficinas de Comisión del Agua que también han venido a alterar un poquito el entorno. Sin embargo, si nos diéramos a la tarea de caminar por toda esta barda perimetral, siguiendo un paso en paralelo por Copilco, en algunas casas todavía podemos ver la barda, y esto corresponde a la época de los carmelitas, es decir, ya tenemos bastantes años, algunas centurias, con este hallazgo que para mucha sorpresa de muchas personas no lo ven de esa forma, pero esto corresponde a la barda perimetral del huerto de los carmelitas, justamente en este lugar. Entonces, Chimalistac, 2000 años de historia, ¿no? Muy cerca de aquí, en Copilco, se encontraron lo que son las canteras. De hecho, Copilco significa eso, cantera. Es muy interesante saber que desde la época de Gamio, no se puede tener aquí rescates arqueológicos como lo que son los hombres de Copilco, que en esta zona también cabe decir que fue un refugio sagrado por los mexicas y posteriormente por las órdenes religiosas. Entonces, si nos queremos ver muy espirituales, este lugar siempre ha sido refugio sagrado, porque ha sido lugar de culto, de advocaciones, desde los mexicas, pasando posteriormente por los carmelitas. Aquí estamos viendo la parte trasera de esta gran casona que nos llevaría justamente al otro extremo, donde está la iglesia de San Sebastián, la de Chimalistac, que ahorita vamos a tomar este camino. Forma parte de
de un centro de Slim, ¿no? Estaríamos viendo justamente ahorita. Y vamos a caminar por esta calle empedrada, que es lo que estamos viendo, donde ve ese auto blanco, estaríamos llegando a lo que sería ahí Miguel Ángel de Quevedo. Pero otro de los proyectos modernos hicieron un escudo de armas, un mosaico que estamos viendo ahorita del lado derecho, pero aquí estamos viendo lo que es la imagen de San Sebastián. Vamos a caminar por esta calle para llegar justamente al lugar más icónico después del Paseo del Río de Chimalistac, lo que es a la Plaza de San Sebastián, una de las joyas arquitectónicas que tenemos, que ahí en ese lugar se estableció una capilla de siglo XVI. Tenemos evidencias de que posteriormente fue creciendo al modo de llegar lo que es primero de ermita a capilla, que es lo que estaríamos viendo justamente ahorita. Entonces, para llegar a la iglesia de San Sebastián Mártir, primero tenemos que cruzar lo que es el atrio y la cruz de San Sebastián. Cabe señalar que este lugar cobró fama porque aquí se filmó la película Santa de la novela de Federico Gamboa. Escenarios naturales en Chimalistac, una guerra de clases sociales de Santa, que es lo que vamos a remembrar justamente en este lugar. Esta fuente, que es moderna, en su momento nos platicaban ahí la gente de la colonia, que para la película construyeron una fuente de papel, pero esa nada más fue para la película. Entonces la gente luego que ve la película trata de encontrar esa fuente, pero esta fuente, hay que decirlo, fue construida después. Entonces son de esos elementos interesantes de que primero se plasmó algo y luego se construyó. Hay algo de controversia si esa fuente debería ser histórica o no. Pero aquí estamos viendo su par de columnas, ¿no? Toscanas en su primer nivel, esta gran capilla del siglo XVI. Se dice que la iglesia original se construyó en 1535 por los dominicos. Recordar que aquí los dominicos llegaron antes que los carmelitas. La primera construcción consistió en un muro de 3 arcos de medio punto, que así se le conoce en el argot arquitectónico, y 3 muros cerrados sin techo. Posteriormente se construyó de adobe, cal y piedra volcánica. La torre que vimos del lado izquierdo, que después del terremoto, lo que es la linternilla, colapsó, data de finales del siglo XVII, es decir, de 1691. También ha habido esfuerzos de los propios vecinos, por ahí del 38 y del 55, fue renovado por los propios vecinos. Esa cruz tequitqui tiene una especie, si ustedes están acostumbrados a ver cruces tequitquis en México, podemos ver que están cortos sus brazos. Algunos dicen que es por la similitud de la forma de la cruz, que está relacionada con el árbol de la vida de la Biblia, pero ahorita que pasemos lo vamos a referenciar. Tequitqui, ¿por qué? Porque acompaña un elemento mesoamericano con un elemento europeo, es decir, cuando se conjugan las dos culturas, se crea arte tequitqui. Capilla de San Sebastián Mártir, Chimalistac, de siglo XVI. El monumento colonial posiblemente más importante de esta zona. Podemos compararlo junto con Santa Catarina o la Conchita en Coyoacán. Nos abrieron las puertas, afortunadamente pudimos ingresar rápidamente al interior de esta iglesia que está dedicada a San Sebastián. En el interior contiene varias obras de arte religiosas, entre ellas un retablo barroco que estamos viendo de siglo XVIII. También están inventariados 5 pinturas de los misterios gloriosos del Rosario, del estilo de la escuela del maestro Cabrera, y la estatua del santo patrono de Chimalistac, San Sebastián, que estamos viendo justamente, que corresponde al siglo XVII. Fue hasta 1923 que la iglesia se declaró como monumento colonial. La pila bautismal también la tenemos ahí de muy buena manufactura, una pequeña capilla, también cabe señalar que es muy codiciada, muchos eventos religiosos, junto con San Jacinto. Dicen que luego, esto es así como tema popular, que hay novias que dicen que ya saben dónde quieren casarse, piden sede, sin embargo todavía no saben con quién van a casarse, pero ellas ya apartaron lo que es la iglesia. Esta construcción roja forma parte del Centro de Estudios de Historia de México, de Carso. Cabe señalar que hay una biblioteca muy rica en ese lugar y fue donde sirvió parte de las locaciones de Santa. Aquí estamos viendo su torre, podemos ver, si se fijan, hay algunas piedras pequeñitas. No sé si alcanzan a visualizar. A eso se le llama rajueleo. Ustedes cuando vayan a algún lugar histórico, llámese la villa, zonas arqueológicas, catedrales
fuertes, castillos. Si logran identificar esas pequeñas piedras, se le llama el rajueleo. Cabe señalar que en esta parte trasera de la iglesia estuvo colocado lo que fue el cementerio y hoy en día forma parte de la Plaza Federico Gamboa, que hay un busto de muy buena manufactura que vamos a ver justamente ahorita en este lugar. Ahí estamos viendo la Plaza Federico Gamboa. Aquí estamos a espaldas, muy cerca de lo que es el monumento a Obregón, muy cerca de la bombilla. Entonces, ustedes vienen por Miguel Ángel de Quevedo, cruzan lo que es Avenida La Paz, logran también cruzar lo que es el monumento a Loro Obregón, estarían llegando justamente a este lugar. Esta pequeña placita, donde también hay evidencias que aquí hubo una peluquería en esta zona, entonces podemos tratarnos de imaginar esa vida rural, esa vida de campo, pero siempre muy apacible y respetando lo que es el estatus que aquí podemos acomodar. Hace rato vimos un gatito ahí en el paseo, y estamos viendo un perro precioso que aquí nos regaló esta estampa atrás de estos grandes muros y de estos barrotes en la plaza de Federico Gamboa. Siguiendo caminando, muchas de las calles nos regalan la identidad. Se dice que este callejón de Cumamá, aquí es donde se confluctuaban estos grandes pasos. Entonces, vean, en algunos lados carecen de banquetas, pero simplemente porque las calles son muy cortas. Aquí seguimos en Paseo del Río. Pues ya vamos casi acabando. Vamos a cruzar lo que es también muy famosa, Miguel Ángel de Quevedo, porque es el paso de las librerías. Aquí, en honor al centenario de la colonia, se hizo este mosaico monumental de San Sebastián, que es lo que estamos viendo justamente. Aquí estaríamos en la parte trasera de las librerías de Fondo de Cultura Económica, Gandhi. Recordar que tristemente lo que es Gandhi antiguo, la librería, pues hace el año pasado ya la quitaron de circulación, nada más quedó lo que es la Gandhi nueva. Entonces, aquí nos va a dar una pauta de cómo la expropiación, cómo la traza urbana de la Ciudad de México ha venido cambiando. Si nos vamos hacia el lado del Carmen, hacia Revolución y Patriotismo, podemos ver cómo el convento del Carmen quedó dividido. Aquí de igual forma tenemos lo que es Chimalistá, continuando con este jardín que vamos a caminar rápidamente para llegar a la calle de Arenal, donde también sobre esa calle podemos ver algunos elementos arquitectónicos totalmente protegidos bajo el INAH. Ya no estaríamos muy cerca de lo que es la calle real que comunicaría con San Ángel. Si hablamos de San Ángel y de Coyoacán, no podemos dejar fuera en esta ecuación, en este triángulo, en esta forma de expresar lo que es el sur de la ciudad, lo que es Achimalistac. Entonces vamos a cruzar. También aquí hay una construcción muy interesante que de forma local se le conoce como el caracol. Ya hay esfuerzos, hay estudios para tratar de saber qué es lo que vamos a ver justamente a continuación. Aquí lo que llama la atención es que después de que salimos de Chimalistac, cruzamos este parque y vemos ese que todavía no sabemos qué es, pero algunos de arte mesoamericano dirán que por su forma circular pudiera estar relacionado con el dios del viento, con Ejecatl. Altares circulares, tenemos esa representación dedicada al dios del cielo. Esta calle Arenal es la calle real que comunicaría a San Ángel con Coyoacán. Recordar que por ese paso pasaban los pericos verdes que llegarían ahí a Barricas Don Tiburcio en Coyoacán. Entonces vamos a darle una vuelta, podemos ver toda su forma circular, ¿no? Todo este basamento con este sentido, pero esperemos que pronto haya noticias de qué fue lo que sucedió o para qué se construyó este paso. Vamos a tomar rápidamente hacia Insurgentes este camino muy corto, simplemente para observar la fachada de algunas casas. Y cabe señalar, y es muy interesante ver todos esos aros de cantera que vamos a observar que es donde los caballeros ataban a sus caballos, es decir, parte del carruaje ahí los dejaban postrados. Entonces, ahorita vamos a ver un par de casillas, podemos ver justamente esos aros de cantera, ahí es donde colocaban los cordones de los caballos. Esta es la calle de Arenal, lo que es, podemos ver, ahorita había muchos autos, pero ustedes pasan en domingo, estas 3, 4 casones lucen como un pueblo. Y ya para casi finalizar, la calle Real, podemos ver lo que es
Panzacola. Ahorita vamos a ver ese puente igual del siglo XVIII, donde continuaba la bajada del río Magdalena. Esta iglesia de San Antonio, como bien sabemos en algunos recorridos pasados, ahí vivía una familia que que había un negocio ilegal de alcohol, ahí vivían. Entonces las autoridades andaban tras ellos. Entonces el dueño se encomendó a San Antonio y le dijo que si se salvaban de que las autoridades los aprendieran, iban a construir una iglesia. Entonces destruyeron su casa, dejaron el negocio ilícito de las bebidas para dar paso a la iglesia de San Antonio aquí en Panzacola. Ahí podemos ver el fechamiento. De igual podemos ver piedra cantera. Y en esta casa alguna vez comentamos que vivió María Félix, más adelante Diego Rivera y Salvador Novo. Recordar que Salvador Novo le decía a Diego, ya llegó María a tu casa. Recordar que también Diego estaba enamorado de María Félix. Entonces ahí se armaba un triángulo como de chismes entre María Félix, Salvador Novo, que es el gran historiador, periodista, artista, director de teatro, vivió más adelante enfrente de la Fonoteca. Y aquí vamos llegando ya casi al final de este recorrido. Vamos a comparar en unos segundos. Vean la imagen del río Magdalena, pasando por el puente de Panzacola, muy cerca de la hacienda del Altillo. Ese México emulando esas grandes películas, la gente del pueblo, la gente de campo, lavando sus ropas en la vera del río, que podemos ubicar en algunas películas mexicanas. No se iban a provincia, simplemente venían aquí al cauce del río Magdalena. Entonces, esto lo retomamos de Paseo del Río, de recordar en nuestro Paseo de los Puentes, para simplemente comparar lo que es la litografía grabada en estos mosaicos con la vista que tendríamos hoy en día. Esto es lo que estaríamos apreciando el día de hoy, comparando. Cauce del río hace algunos meses se limpió, pero ahora con las lluvias, parte de las aguas negras. Entonces, este es el único reducto del río Magdalena, ya en Ciudad de México, donde está abierto. Posteriormente ya está intubado y lo podríamos ubicar justamente ya muy cerca del río Churubusco. Los ríos estaban conectados y aquí acabaríamos una historia que inició por la caída del agua del río Magdalena, aprovechando el cauce, donde se construyeron batanes, lo que era la caída del río Magdalena, anteriormente el río Atletlic. Los españoles recordar que cambiaron los nombres en castellano. Entonces aquí estaríamos terminando este paseo, que inició en Paseo del Río, y estaría terminando en el puente de Panzacola. Igual su cantera, su mampostería, ¿no? Todo el atrio de forma circular. Ese puente también obedece a esa época del siglo XVIII. Muy cerca de Miguel Ángel de Quevedo, la calle Real de Francisco Sosa. Pues muchas gracias y ahorita reactivamos micrófonos para platicar al respecto.